Bueno, pues el título de la prédica de hoy es A mi manera, a mi manera. Dicen que hay tres maneras de hacer las cosas. La número uno, la forma correcta. La número dos, la forma incorrecta. Y la número tres, la propia de cada uno. Y es así. Podemos hacer las cosas de tres formas. De forma correcta, la incorrecta o a mi manera. A mi manera. Hoy hablaremos de por qué muchas veces nos salen las cosas mal. Y es que a veces hacer las cosas a nuestra manera nos puede traer más problemas que soluciones. Siempre vamos a elegir hacer las cosas influenciados por dos factores. Los factores internos, o sea, cómo somos, y los externos, los estímulos exteriores. Los factores internos son la personalidad que tenemos, así decidimos. Hay gente que le gusta más una cosa que otra, la personalidad es lo que tenemos. También nuestras expectativas en la vida. También nuestros intereses, nuestras habilidades, o podemos elegir las cosas según los valores que tengamos y quedaros con eso. Según, si yo tengo valores cristianos, pues intentaré hacer las cosas que cada día bien, conforme a la palabra de Dios, obviamente. Si tengo valores de otro tipo, haré las cosas de otra forma. El estilo de vida que deseamos también influye mucho a la hora de decidir, etcétera. También los factores externos, si los internos dependen de nosotros, los factores externos son la familia. Muchas veces queremos decidir algo o vamos a elegir una opción, pero por cosas familiares no las podemos elegir y nos tenemos que sacrificar. También por el tipo de amigos que tenemos, también nos pueden influenciar en la forma de ser. Si yo me junto todo el día con personas que se van al bar a beber o se van de fiesta los fines de semana, etcétera, al final, ¿qué? Me voy a volver como ellos. Y también me van a influenciar, sí, en mi manera de ser, obviamente. También los mitos o la educación que hemos recibido, es importantísimo. Desde pequeñitos, si nos van criando con unos valores, pues al final cuando seamos adultos, ¿qué vamos a tener? Esos valores, obviamente. O también el trabajo, también nos influye en la forma de ser o en decidir las cosas. O las condiciones económicas, Muchas veces decidimos cosas conforme a qué, a nuestra economía o a nuestro beneficio. Y tenemos que tener una escala de valores, obviamente, para decidir sabiamente o decidir bien en nuestra vida qué tenemos que tener, una escala de valores. Pero hay gente que la escala de valores, por ejemplo, el número 1, el top 10 es el dinero. El número 2 es esa persona misma y el número 3 es el dinero. Claro, si se ponen a decidir, ¿qué deciden? Sobre el dinero, obviamente. Pero si yo tengo una escala de valor, por ejemplo, según los valores cristianos, lo primero que tengo que tener presente es, el primer número 1 es Dios. Lo segundo, ¿qué es? La familia. ¿Vale? Y así tenemos nuestra escala de valores. Y conforme tengamos nuestra escala de valores, vamos a decidir unas cosas u otras. Y vamos a decidir unas cosas bien o de forma incorrecta, o a nuestra manera. En la vida podemos hacer las cosas de manera correcta o hacerlas mal. Tenemos dos opciones, obviamente. Siempre vamos a buscar hacer las cosas de la forma más correcta. Yo no he conocido a nadie que quiera hacer cosas mal. Hombre, conozco gente que quiere hacer las cosas mal, ¿para qué? Para que no le manden más cosas. Yo conozco una persona que decía, no, a mí cuando mi mujer me dice algo y me manda algo, lo hago mal para que después no me vuelva a mandar más cosas. Corre y limpio mal. Corre ya en la comida, la hago fatal, no le echo salta, no sé qué, y ya no me mandan más cosas, ¿no? Es así. Pero siempre vamos a intentar hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa si no tenemos una escala de valores bien asentada? Hay gente que lo normal para ellos que es el dinero, o tener un trabajo, y anteponen todo y tienen una escala de valores que no es la correcta. ¿Qué pasa con esas personas? Que deciden conforme a su escala de valores y a lo que piensan. Una persona que tiene problemas de alcohol o problemas de drogas o de juego, ¿qué tiene por primero? El número 1, la adicción. ¿Y entonces qué decide? Mal, obviamente. Claro que sí. O una persona que no tiene personalidad propia y se deja llevar por su pareja y su pareja lo controla. Y va anulado. ¿Cómo va a decidir? Mal también. Tenemos que llevar cuidado con todo eso. O también muchas veces decidimos mal las cosas conforme a las vivencias que hemos tenido. Si nos han hecho mucho daño cuando éramos niños, en la adolescencia y ahora cuando somos adultos nos hace daño la gente, vamos a decidir mal muchas veces, vamos a decidir con
con límites, etcétera. Y también si decidimos las cosas con prisa. No sé si os habrá pasado alguna vez algo, que habéis ido a algún sitio y la persona ha dicho, no, ya, tienes que decidirlo ya. A lo mejor estás comprando algo y, no, decídelo ya, no, es que la oferta se termina, tal. No sé si os ha pasado eso. No sé si a mí sí me ha pasado, de llegar a ofrecerme algo y decir, no, es que esto es por tiempo limitado, esto termina ya la oferta, mañana ya no la vas a tener, tienes que decirme un sí ya. Pues yo cojo y digo, no. ¿Por qué? Porque con prisa no voy a decidir nada. Es un ejemplo, obviamente, pero con prisa no voy a decidir nada. ¿Cómo tengo que decirlo? Pensando bien en las cosas. Siempre elegiremos según nos sintamos, o no, como pensemos o de la idea que tenemos de lo que está pasando. Si yo tengo que tomar una decisión importante en mi vida, ¿qué hago? ¿Lo hago así rápidamente? No, tengo que meditarlo y tengo que pensar bien las cosas y las repercusiones, obviamente. Y si verdaderamente no sé la opción que tengo que escoger, pues me voy directamente ¿a qué? A la palabra de Dios. Y veo si es conforme a la palabra de Dios. Y si es conforme a la palabra de Dios, me dejo asesorar ¿por quién? Por la Biblia. Pero es que mucha gente va rápidamente y decide por impulsos las cosas. Venga, venga, no. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando decidimos por impulso tomar una decisión de algo, al final sale siempre mal. Sale siempre mal. ¿Y sabes lo que pasa? Que las decisiones tomadas por impulsos, por decir, ahora no, ahora sí, ahora hago esto, las decisiones tomadas por impulsos al final traen unas consecuencias que nefastas. Y entonces pagamos el pato, pagamos incluso hasta económicamente, nos metemos en deudas que no hemos meditado en meternos y al final ¿qué hacemos? Enredar nuestras vidas. Si nos han hecho daño alguna vez en la vida, por ejemplo en el amor, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tengamos una futura relación, vamos a ir con el pie echado. Ahí incluso vamos a juzgar a esa persona que conocemos nuevamente por las vivencias anteriores. Y le vamos a marcar límites, etcétera. Entonces tengo que decirte una cosa en el día de hoy, que el peor enemigo eres tú mismo. Es así. Tu enemigo ocupa la misma piel que tú ocupas. Usa el mismo cerebro que tú usas para pensar pensamientos destructivos. Usa las manos que tú usas para realizar sus propias acciones. Te puede hacer más daño que cualquier otra persona, tú mismo. Este enemigo es la desventaja más grande que tienes para poder vivir la vida con tus valores cristianos. Hay dos factores, que hacen que la relación con este enemigo sea doblemente difícil. Dos factores que te hacen la vida más difícil. Y eres tú mismo. El primer factor es nos resistimos a reconocer o a identificar que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Odiamos tener que considerarnos como enemigos de nosotros mismos. El hecho es que a muchos de nosotros nos gusta este enemigo. ¿A quién no se gusta a sí mismo? Claro que sí, muchas veces. No se nos ocurre luchar contra nosotros mismos. Hay una frase que dice, que la leí el otro día, dice, mi principal problema soy yo mismo. Mi principal problema soy yo mismo. No necesito a nadie para enredarme la vida. Yo mismo tomo las decisiones erróneas para liarla cada vez más. Por nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, etcétera, nosotros mismos nos vamos a liar y a echar la soga al cuello. No os preocupéis. Tú mismo te vas a echar la soga al cuello. Oye, y después vamos tan cínicos y cuando nos enredamos la vida y la tenemos tan liada, le echamos la culpa al otro o a la vida. O incluso hay gente que le echa la culpa a Dios. Es que Dios permite esto, tal, no sé cuántos, etcétera, ¿no? El segundo problema es que este enemigo está tan dentro de nosotros, que si por lo menos saliera y peleara como un hombre o como una mujer, pero no, lo tenemos dentro. Y este enemigo no va a salir fuera, sino la lucha la vamos a tener internamente contra nosotros. No porque vaya a ser un cobarde, sino porque puede pelear mejor desde su posición interior. Ese enemigo del que estoy hablando, que somos nosotros mismos, nosotros lo llamamos la carne. Los deseos de la carne. Nosotros tenemos que estar luchando siempre para que la carne, para que esos deseos mueran en nosotros. La carne es querer hacer las cosas sin la supervisión de la ley de Dios. Es querer vivir a nuestra manera,
aunque eso nos traiga grandes problemas. La gente a eso lo llama la libertad de elegir. Es que yo elijo con libertad. Claro que sí. La libertad de elegir a veces se paga con un alto precio. Y es una depresión, un enredo en la vida, problemas y más problemas, etc. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Lo que te dice la gente, no, ay, tú vas a la iglesia, pues yo hago lo que yo quiero en mi vida. Eso es libertad. No, eso no es libertad. Porque al final esa libertad te va a traer esclavitud. Y te vas a esclavizar con personas que son tóxicas. Te vas a esclavizar con adicciones. Te vas a esclavizar con cualquier otro tipo de circunstancias adversas en tu vida. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Esclavitud. Libertad es que nada te controle. Que nada te controle. Romanos 7, el versículo 15, habla Pablo y nos dice lo siguiente, y me encanta esta traducción. Dice Pablo, realmente no me entiendo a mí mismo. Es interesante, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Dices tú, pero ¿qué está diciendo Pablo? Y es verdad, muchas veces queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas correctas y todo eso, pero al final tenemos una lucha interna, es lo que he estado diciendo. La lucha no la tenemos con los demás, la tenemos con nosotros mismos. Imagínate, llega alguien, estás pasando por unas circunstancias económicas malísimas y te ofrece un negocio ilícito y te da un maletín de 5 millones de euros. Y tú tienes esa lucha, porque dices tú, mi familia está pasando hambre, esto es dinero fácil, son 5 millones de euros, no se va a enterar nadie, no se va a enterar nadie. Son 5 millones de euros, me los guardo debajo del colchón, los voy gastando poco a poco, etcétera. Tenemos esa lucha, Pablo lo decía, dice, realmente no me entiendo ni a mí mismo, y muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero siempre caemos en hacer las cosas mal. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿O no? Si tú te pasa algo y yo te digo, eso está en la Biblia y te digo que lo estás haciendo mal, tú lo sabes, pero muchas veces no podemos ni hacer las cosas bien. Dice, en cambio, hago lo que odio. Otra traducción dice, no entiendo lo que me pasa. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso lo dice Pablo, pero es que nos pasa a nosotros también. Es decir, joder, es que no quiero hacerlo. Es como el que está a dieta y por la noche le entra hambre. Y dice, no, ayuno total, ¿no? Ayuno 16 horas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ya empieza la barriga, empiezas así y dices tú, son las 12 de la noche, voy a comer algo. Y al final caes. No puedes controlar eso, obviamente. O quiero ir al gimnasio, o quiero hacer deporte, o quiero hacer nuevos propósitos en el año nuevo, etcétera. Y muchas veces no queremos hacerlo, pero es que tenemos algo interior, que es ese enemigo, que no podemos controlar, lo que se llama carne. Que se llama circunstancias, que la carne, si la alimentamos demasiado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer un monstruo y nos va a controlar. Y es así. Por eso siempre decía Pablo que hay que someter nuestros deseos carnales. Y es así. Y ahí es donde nosotros podemos decir, oye, yo dominio propio, domino mi cuerpo, domino mis pensamientos y domino lo que pienso. Y no me voy a dejar llevar por nada. Dice también, en el versículo 18, pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, él lo sabía Pablo. O sea, Pablo era un grande en la Biblia, era un grande del Señor. Y fíjate, Pablo, las luchas que tendría que tener internas. Y esas las tenemos nosotros también por hacer las cosas bien. Yo cuando vine a la iglesia, por primera vez, empecé a ver la palabra de Dios y decía yo, madre mía, si no hago nada bien, me tengo que ordenar, pero de todo, hasta de lo que pienso. ¿Entendéis o no? Hasta de lo que uno piensa. Cuando uno empieza a conocer a Dios y a su palabra, dices tú, madre mía, si es que no hacía nada bien, es que hasta ni pensaba bien. ¿Entendéis? Y tenemos que nacer de nuevo. Es esencial que como creyentes tengamos un conocimiento apropiado de que nuestra carne pecaminosa no va a cambiar, ya que esto nos alerta del peligro que la carne representa para nosotros. Es así. Y por muchos años que llevemos en el Evangelio, siempre tenemos que estar pendientes de lo que pensamos y de lo que sentimos y de las cosas por las cuales nos quieren dominar. Es así. Dice, el hecho de que lo sepamos o no puede afectar gravemente a nuestra vida espiritual.
Dice, mientras vivamos en esta vida física, nuestra carne va a permanecer igual y nunca va a mejorar, sino siempre nos va a ir tirando los deseos de la carne. Por ello debemos tener presente que muchas veces las cosas no las podemos hacer a nuestra manera o como pensamos que deben hacerse. Como humanos y seres imperfectos, necesitamos un referente en nuestras vidas. Necesitamos una brújula que nos oriente en medio del desierto, en medio del bosque, cuando andamos perdidos. Necesitamos algo que nos ilumine. Necesitamos un faro que en la oscuridad nos ilumine. Porque al final, si no tenemos reglas, si no tenemos leyes, al final, ¿qué va a pasar? Que nos asalvajamos y que nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos. Y es así. Dice, necesitamos un referente moral. Necesitamos unos valores en nuestra vida. Dice, en nuestra vida y en la sociedad. Y en la sociedad también. Necesitamos una ley que seguir. Ya que sin control y bajo ninguna ley, al final nos perdemos. Y si nos vamos a vivir por nuestra manera, al final vamos a terminar verdaderamente mal. ¿O no es verdad? ¿En esta sociedad hay leyes? Dímelo a mí, que yo me las tengo que saber, pues casi todas, ¿eh? ¿Entendéis o no? En esta sociedad necesitamos leyes, ¿o no? Tú imagínate, de aquí a mañana, coge y dice el gobierno, al final, señores, hemos decidido que lo importante es la libertad de todo el mundo y cada cual haga según su conciencia y según su educación. Y hagan lo que les dé la real y santa gana. A partir de hoy no hay que pagar Hacienda, no hay que ir a trabajar, no hay que hacer nada, ni someterse a ninguna ley. Todo es posible. No pasa nada. Todo es lícito. Todo está perfectamente hecho. No os preocupéis que no va a haber ley para sancionaros. Pues claro, a nosotros no pasa nada. A mí no me pasa nada, porque yo tengo la ley de Dios y yo sigo mis principios y mis valores. ¿Por qué? Porque en mi pirámide tengo a Dios primero. Y tengo temor de Dios. Y si miento o hago alguna cosa mal, tengo ese temor de Dios de decir, Señor, por favor, voy a ser castigado, ¿no? Pero tú imagínate el resto de la sociedad. El resto de la sociedad. Homicidios, robos, hurtos, muertes violentas, todo el mundo pasaría de todo el mundo, no habría servicio, no habría nada, sería un caos. La sociedad necesita leyes que eviten que se forme ese caos. El ser humano necesitamos leyes, por eso Dios cogió y dijo, venga, esta gente no, la humanidad no funciona, vamos a poner los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que le daba la gana y lo decía, y vivía a su manera y pensaban que a su manera era la mejor manera. Y muchas veces es lo que pasa. Imaginaos un crío pequeño. ¿Quién no tiene críos pequeños? A los críos pequeños que hay que decirles las cosas como son y cómo se hacen, ¿o no? Si tú crías a un crío pequeño a su manera y hace lo que le da la gana, al final, ¿qué es? Un maleducado, un consentido, y hace lo que le da la gana. Y no sabe distinguir lo que es el bien y el mal. Exactamente igual. A mí me educaron así. Esto está bien, esto está mal. Si mientes, está mal. Si haces esto, está mal. Si haces esto, está bien. Necesitamos, ¿qué? Una ley. Necesitamos una ley. Para vivir de forma desenredada, necesitamos vivir conforme a la ley de Dios, como referente principal de nuestras vidas. Dice que la ley proporciona un proceso de 3 pasos para vencer la carne y restaurarse en una relación correcta con Dios. El primer paso es el camino de la honestidad, donde una persona reconoce su comportamiento pecaminoso y que está haciendo las cosas mal y que las está haciendo a su manera delante y que tiene que reconocerlo delante de Dios. Y esto implica estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y con lo que los 10 mandamientos, por ejemplo, estar de acuerdo con esos 10 mandamientos. El siguiente paso, primero es reconocer y ser honesto y decir, mira, estoy haciendo las cosas mal. Ese es el primer paso. Y el segundo es caminar en el Espíritu, que implica clamar a Dios para esa salvación y recibir al Espíritu Santo. Porque muchas veces por nuestras fuerzas no podemos cambiar, pero sí por el Espíritu Santo sí podemos cambiar. El Espíritu Santo es ese guardia que tenemos, esa conciencia en la que se nos presenta algo y nos dice eso está mal. Y nos da ese sentimiento de arrepentimiento de decir, uff,
O uno cuando empieza a venir a la iglesia y empieza a aprender la palabra de Dios y empieza a saber que eso está mal, empieza a tener ese sentimiento de tristeza, de decir, uy, estoy haciendo las cosas mal, uy, qué mal me siento. Yo no me sentía así antes, ahora sí empiezo a sentirme mal. Es así, eso el Espíritu Santo es lo que hace. Faculta a una persona a vivir correctamente delante de Dios y no obedecer a su propia carne. Y el último paso es un camino de muerte, lo siento. El primero era el camino de honestidad y reconocer que necesitamos una ley por encima de nosotros para regir nuestras vidas. El segundo es caminar en el Espíritu, o sea, recibir el Espíritu Santo para tener esa conciencia de que estamos haciendo las cosas mal y podamos arrepentirnos a tiempo. Y el tercero es un camino de muerte. Dice, donde la carne se muere de hambre. ¿Por qué? Porque ya no le hacemos caso a nuestra carne. Ya controlamos esos impulsos de hacer las cosas mal. Y cuando controlamos la carne, ¿qué crece? El Espíritu en nosotros. Entonces debemos evitar alimentar la carne en nuestras vidas. Dice, uno de los objetivos de la vida cristiana es la victoria del Espíritu sobre la carne y un cambio de vida que se manifiesta en vidas justas delante de Dios. Dice, uno deja de hacer las cosas a su manera y que tantos problemas le ha traído a lo largo de la vida y empieza a hacer las cosas a la manera de Dios. Son 3 pasos muy sencillos. Primero, reconocer que si hacemos las cosas a nuestra manera, nos liamos la vida. Porque habrá momentos en los que no sepamos decidir correctamente. Y necesitamos un referente, que es la ley de Dios, para poder movernos. Segundo, es darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y decirle, Espíritu Santo, entra, mora en mí, Señor. Y el tercero es saber que tenemos que morir a la carne. Te voy a decir que si en estos momentos estamos haciendo las cosas mal, o estás haciendo las cosas mal, o estás haciendo las cosas a tu manera y no te funciona, y ves que no encuentras la solución, prueba a hacer las cosas a la manera de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como la lluvia que empapa y fecunda la tierra. Dice, es la manera como Dios ha querido hablar el lenguaje humano para que le entendamos y arda nuestro corazón al sentir su presencia en todo lo que existe. Eso es la palabra de Dios. Así que en el día de hoy te animo a que no hagas las cosas a tu manera, que no las hagamos a nuestra manera, sino que las hagamos a la manera de Dios. Lo siento decirlo, pero es que no podemos conducir nuestra vida con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros pensamos, porque muchas veces nos desviamos, muchísimas veces, y necesitamos un referente muy alto y que respetemos para seguir llevando nuestras vidas por la senda justa. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor, Señor y Padre, primeramente, Señor, te pedimos perdón, Señor, si estamos haciendo las cosas a nuestra manera y cada vez nos liamos más, Señor. Entendemos, Señor, que necesitamos una ley por encima de nosotros que nos ayude a conducirnos, Señor mío. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros ese pensamiento de que hacer las cosas a nuestra manera es una forma de libertad, porque al final no tenemos libertad si somos esclavos de los deseos carnales, de una adicción, del dinero, de las personas, etc. Eso es esclavitud y no libertad. Eso es lo que nos vende este mundo, que nos quiere tener esclavizados. Te pedimos, Señor, la libertad que tú das, que es esa libertad de ser libres con los deseos de la carne, Señor mío. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, crezcas en nosotros, Señor, y que esa carne, que la carne, que el principal enemigo que somos nosotros, mengue en nuestras vidas, Señor mío. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo momento. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo crezca grandemente en nosotros y lo sintamos, nos redarguya y nos haga entender que muchas veces no hacemos las cosas bien, que nos dé sentimientos de que muchas veces nos movemos de forma incorrecta. Y te pedimos, Señor, esa actitud fuerte de querer cambiar y cambiar para bien, conforme a tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.